me considero un emprendedor serial y he tenido la oportunidad de ser fundador y cofundador en más de 25 compañías. Y he tenido la oportunidad de vender 6 compañías, que eso tampoco es fácil. ¿De cuántas X fue el valor invertido versus el valor vendido de Human? Fue más de 500X. La industria farmacéutica es de las industrias más rentables del mundo. Es la industria legal más rentable porque está después de la industria de las armas y de la industria de las drogas ilegales. Cuando salimos con los primeros medicamentos antirretrovirales, los vendíamos al % de lo que lo vendían las multinacionales. O sea, si un medicamento de VIH en ese momento valía 100 pesos, nosotros lo vendíamos en Habían farmacéuticas enormes con medicamentos también para tratar el VIH. ¿Cómo fue ese proceso de competir con ellos y ganar mercado? Esa gente defiende a capa y espada con muchas artimañas. Por ejemplo, habían reuniones donde decían el tema a tratar en la reunión era cómo iban a acabar a Human Farmacéutica. Hoy en día, el emprendedor que no tenga un propósito transformador masivo en lo que va a hacer, difícilmente va a ser exitoso. Hola Juan José, ¿qué más? Es un placer tenerte por acá. De verdad que mil gracias por aceptar la invitación, sobre todo por la forma en la que me aceptaste la invitación y fue, si es para ayudar a otros, claro que sí, cuente conmigo. Es un honor tenerte sentado aquí en la silla del podcast. Gracias, hombre, David, por la invitación y esperemos pues cumplir las expectativas tuyas y de los oyentes. No, cero expectativas. Aquí vinimos a pasar, bueno, a tener una conversación interesante. Me gustaría saber de vos. Sé que venís de unos comienzos humildes, de unos comienzos que no fueron como los que se ven ahora de muchos emprendedores que tienen muchísimas oportunidades y tuviste que salir adelante. Sí, me gustaría entender un poquito cómo fue ese camino emprendedor. No que ahondemos demasiado, pero contanos cómo naciste, cómo nació esa historia de emprendedor. Bueno, a ver, David, yo vengo de una familia muy numerosa, una familia de 12 hijos. Una hermanita pues se murió cuando yo tenía 3 años, ella 4. Una familia muy numerosa y unos papás muy trabajadores, muy berracos, como decimos acá en Antioquia. En una familia con muchos valores, con mucho amor, con mucho afecto. Y yo creo que ese comienzo de ver una familia tan bonita, una familia con tantos valores, pues formó unas bases muy fuertes en ese sentido, Juan José como persona. Pero además, yo creo que el tema de las dificultades económicas que veía, porque mi papá y mi mamá, por más que trabajaran, por más que lucharan, y obviamente levantar a 11 hijos no era fácil y vivir todas esas dificultades económicas que se veían, o que mi papá y mi mamá, yo la verdad pues no, yo viví como una persona de clase media, porque nunca vi pobreza tampoco, pero sí vi muchas dificultades, porque mi papá y mi mamá, para podernos levantar a todos y educarnos a todos en universidades, pues se endeudaron mucho, pero yo nunca vi pobreza, pero sí vi esas dificultades y yo creo que esas dificultades también influyeron bastante en mirar yo cómo emprendía y cómo generaba riqueza pues para tratar de solucionar muchas de esas dificultades. Buenísimo. Yo creo que vos tenés algo muy particular y es lo que estamos viendo en la sociedad, donde hay dos formas de enfrentar la dificultad y dos formas de enfrentar la escasez. Y es uno con resentimiento y una actitud de víctima y otras con actitud propositiva y empuje para salir adelante. ¿A vos qué te hizo tomar el segundo camino? ¿Qué te hizo decir, no, yo no me voy a quedar aquí, yo quiero más para mi vida, y empezar a fundar todas estas empresas en las que participaste y participas hoy en día? Bueno, mira, yo creo que hubo una circunstancia que se me presentó en la vida que me marcó mucho y fue el haber estudiado en una universidad pública, la Universidad de Antioquia, una universidad que quiero como mi segundo hogar, y que tenía la oportunidad de tener al lado compañeros, eso sí, muy pobres donde la mamá era la hermana, la empleada de servicio, el papá era maestro de obra, y ver unas condiciones sociales muy complejas que de verdad me cuestionaron mucho.
Y yo creo que eso obviamente me sensibilizó mucho mi visión social del mundo, pero también me llevó me mostró que la mejor forma de corregir todo eso era generando riqueza. O sea, yo creo que, y lo digo, es una palabra pues muy obvia, pero una frase muy obvia que yo digo que la mejor forma de contrarrestar la pobreza es generando riqueza. Obviamente metiéndole otros matices de que esa riqueza también pues sea en pro de la mayoría, no una riqueza para uno acumularla y acumularla muy poco, sino también de que esa riqueza también se pueda redistribuir de la mejor manera y de la manera más justa en la sociedad. Pero yo creo que es eso, o sea, tener un clarísimo que la forma de corregir la pobreza no es como lo hacen muchos ideólogos de izquierda y muchas cosas que desafortunadamente o afortunadamente han mostrado que no, ese no es el camino porque han creado más pobreza definitivamente. Y yo creo y lo he hecho, pues cada vez lo veo en círculos más pequeños y trato de agrandarlo más, y fue lo que logré, por ejemplo, en mi casa. Yo cuando salí como químico farmacéutico de la de Antioquia, mi hermano mayor había terminado administración de empresas en EAFIT y él era mayor, pues tiene unos años más que yo, y me decía, ¿qué vamos a hacer con estos problemas económicos en la casa? Y recuerdo hace muchos años, yo creo que hace más de 30 y pico años, yo le respondí, hermano, aquí la única forma es crear riqueza. Y lo logramos solucionando pues muchos problemas económicos en la casa, y ya uno va escalando, y ya el sueño mío es cómo creamos riqueza para que haya una Colombia más justa, más equitativa y más rica. Buenísimo, ¿no? Muy chévere, y además me parece muy importante que una persona que ha recorrido tanto y que haya tenido experiencias tan buenas con el emprendimiento tenga un foco social tan importante. Quiero volverme un poco, y es cuando vos empezaste muy joven, la Coro Pharmaceuticals. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de tu primer emprendimiento? ¿Qué aprendiste de ese emprendimiento? ¿Cuáles fueron los errores que cometiste? Porque cuando uno está joven definitivamente tiene muchísimo por aprender. Sí. Mira, David, la Cor Farmacéutica, que fue el primer emprendimiento, yo el primer trabajo que tuve, como te decía ahora, antes de comenzar el episodio, nunca he tenido la oportunidad de tener una entrevista laboral. Nunca quise trabajar para otro, pero sí tuve un primer trabajo que fue dentro de la misma universidad, en la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Antioquia, que estábamos empezando con unos profesores a montar una planta de producción farmacéutica, y yo como estudiante, porque los profesores pues estaban ocupados más en sus tareas docentes, fui el que lideré pues la construcción de esa planta y certificarla con INVIMA y desarrollar los primeros productos. Estando ahí, unos colegas, sobre un colega que era presidente de una multinacional farmacéutica, me llamó y me dijo que si quería emprender con ellos, arrancar un emprendimiento de un laboratorio farmacéutico. Yo estaba muy joven, estaba recién salido de la universidad, tenía una participación muy pequeñita, pero ese fue, yo creo que una de las cosas importantes que me ha pasado en la vida es que tuve la oportunidad de arrancar un laboratorio farmacéutico desde cero. Desde cero es empezar con los primeros desarrollos de productos, registrarlos en INVIMA, coordinar producción, control de calidad, todo este cuento. Entonces eso fue una experiencia muy buena. Yo tenía una participación muy pequeña, como te digo. Eso del laboratorio, como a los 10 años, se le vendió a una multinacional farmacéutica francesa que se llama Sanofi. En esa época era Sanofi Winthrop y es Sanofi solo. Y pues ya cuando terminamos, yo quedé con una inhabilidad, así tuviera una participación pequeña, de montar otro laboratorio farmacéutico como en 5 años. Pero yo decía, esto es lo que yo sé. Y esto es lo que he aprendido, y esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero seguir haciendo. Uh-huh. Entonces en ese proceso empezamos a adelantar algunas cosas
hasta que terminara esa inhabilidad O sea, tuviste que esperar 5 años para poder empezar a Humax. Sí, exactamente. Pero pudimos adelantar muchas cosas. Pues la verdad, la inhabilidad... bueno, entonces ahí el socio mayoritario, él ya se fue a vivir a Miami y el otro, los dos socios minoritarios, Álvaro Gómez y yo, sí dijimos, esto es lo que queremos. Álvaro continuó trabajando en la COR unos años más. Yo estaba por fuera. Y yo en ese periodo traté de adelantar, porque es que arrancar un laboratorio farmacéutico es un proceso muy largo. Imagínate. O sea, tú arrancas a desarrollar un medicamento hoy en día y por ahí a los 4 o 5 años apenas vas a empezar a salir al mercado. O sea, estabas apenas para comenzar. Exactamente. Estaba apenas para empezar las primeras etapas de tener los primeros productos. Entonces ahí ganamos todo ese tiempo, todo ese terreno para cuando terminara la inhabilidad, pues ya tener algunos productos y poder arrancar el tema de Humax. Y ahí me queda la duda, ¿cómo hiciste para empezar esos primeros productos si no podías constituir una sociedad que fuera formalmente una farmacéutica? Sin sociedad. O sea, yo compraba materias primas, tenía los amigos que tenían laboratorios y me permitían que los químicos farmacéuticos o los investigadores pudieran ir a hacer desarrollo. O sea, no necesitábamos una razón social para hacer eso. No, mucha gente no entiende eso. Cree que necesita un A, B, C muy claro y el emprendimiento muy lineal. No, y te cuento algo que es que el tema farmacéutico, y ahorita entramos en temas de biotecnología, que es lo que estamos trabajando ahora, sí, son cosas de muy largo plazo. A diferencia de empresas de tecnología, estas startups que arrancan con desarrollo de algún software o alguna cosa de este tipo, son cosas de muy corto plazo. Total. Lo mío es un cuento muy distinto, son cosas de muy largo plazo, de muy largo aliento y hay veces de muchas inversiones, que es un poco diferente. Pero la verdad me he dado cuenta que es lo que más me gusta porque cuando las cosas son tan complejas, obviamente también tiene una cosa buena y es que muy poquita gente sí, son difíciles de replicar y la competencia es muchísimo menor. Total. ¿Qué errores cometieron en LACOR que vos identificaste y pudiste corregir para Humax, para tu siguiente experiencia como emprendedor? Bueno, yo creo que o sea, siempre hay errores, creo claro, que fueron menores porque fue un laboratorio, la verdad, y el líder de esa empresa, que era Luis Alberto Correa, tenía mucha experiencia y venía trabajando de una multinacional farmacéutica donde pues obviamente tenía una experiencia y un conocimiento de empresas muy grandes, muy organizadas. Pero, a ver, yo nunca había pensado en errores en la COR, porque la verdad fue el primer emprendimiento donde yo tenía una participación muy pequeña y la injerencia también no era tan importante. Pero yo diría, de pronto uno de los aprendizajes más importantes era de pensar en una empresa más formal y más organizada. De pronto en aquella época las cosas se hacían de una manera mucho más informal y yo creo que una industria en la que estábamos en esa época se podía hacer así, pero si yo hubiera arrancado la COR hoy en día, hubiera hecho las cosas un poco más organizadas y más formales, que fue parte de esos aprendizajes que pudimos coger para ese segundo escalón que fue Humax Farmacéutica. Les voy a dar un dato, solamente el 20% de las personas que ven nuestros videos están suscritos a nuestro canal. Por eso les queremos pedir el siguiente favor: si han disfrutado el contenido, si han visto los episodios y les ha gustado lo que han escuchado, vayan y suscríbanse en este momento, porque eso nos ayuda a nosotros a crecer el canal, a traer mejores invitados, a mejorar la producción, la calidad de los videos y como consecuencia les va a ayudar a ustedes a ser mejores emprendedores y mejores personas. Entonces vayan, suscríbanse y ayúdennos, y a cambio Dani y yo nos comprometemos en hacer el mejor podcast y la mejor comunidad de emprendedores de toda Latinoamérica. Ahora sí, perdón por interrumpirles este episodio, sigan disfrutándolo. Una pregunta ahí tengo dos, ya me vienen las preguntas a la cabeza y es,
¿Cómo hiciste para conocer a ese socio mayoritario? Porque la gente usualmente piensa que tiene que tener una mega idea, tiene que ser ellos solos, tiene que tener a los conocidos para los socios, pero a veces hay que ponerse en las situaciones correctas para encontrar a esas personas que tienen la experiencia y que te pueden apalancar. ¿Cómo lo Vale. conociste? Bueno, como te decía ahora, yo arranqué en la Universidad de Antioquia, en Sí. esa planta de producción de medicamentos de la Universidad de Antioquia, y él pues estaba en Bogotá, como les decía, presidente de una multinacional farmacéutica, y estaba buscando como el director técnico, el QF, pues Ya. que lo acompañara en su emprendimiento. Y obviamente llegó a la universidad y se dio cuenta que yo lideraba la planta de producción de medicamentos de la universidad y él mismo me puso el ojo. O sea, él fue más el que hizo ese scouting que me parece muy, muy hábil porque fue a la fija casi llegando a la universidad. Vea, este hombre ya arrancó un laboratorio, pero de una universidad pública y fue el que me identificó realmente. Él fue el que me buscó. Yo no lo busqué a él, sino que él me buscó. Ok, ¿y qué consejo le darías en ese orden de ideas a las personas que están hoy en la universidad y que están buscando y sienten que quieren hacer más y un emprendimiento y proyectos? Mira, yo creo que siempre tratar de hacer más y tratar de esforzarse por ser cada día mejores y muchos sacrificios y muchas cosas uno cree que no. Yo, por ejemplo, me mataba en esa planta de producción y trabajaba muchas veces hasta sábados y domingos. Uh-huh. Y no era buscando plata ni buscando que es que él me iba a encontrar, sino tratando de hacer las cosas lo mejor posible para sacar ese proyecto de la universidad adelante. Y yo creo que todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio que tuve yo dentro de esa planta de producción de medicamentos de la Universidad de Antioquia fue la que me hizo que alguien se fijara en mí. Entonces yo diría que en ese ejemplo particular, el mensaje sería para los estudiantes que traten de siempre dar más de lo que le pide un profesor, traten de que siempre se esfuercen y se sacrifiquen por las cosas que le gustan, que eso con seguridad se le va a recompensar de alguna manera. Así es. Quiero saber cómo fuiste cambiando como emprendedor, porque en Lacro pues tenías una participación mínima, en Humax ya una participación mucho más significativa. ¿Cómo fuiste madurando? ¿Cómo fue cambiando ese rol de emprendedor a medida que Vale. ibas teniendo responsabilidades más grandes? Bueno, entonces yo creo que uno tiene que tener claro las limitaciones y obviamente en la Corp, pues yo era un pelado recién salido de la universidad y sabía algunas cosas de un laboratorio farmacéutico, pero me enfrenté a crear otro laboratorio con los socios de más experiencia y adquirí muchísimo conocimiento y muchísima experiencia que yo creo que eso también es importante para los emprendedores, a tener la humildad de no creernos que nos la sabemos todas desde el principio, sino hacer el recorrido y aprender de los que han tenido más experiencia con humildad y con ser una esponja y absorber todo lo que podamos en ese periodo de aprendizaje. Cuando llegamos a Humas, yo, como te decía ahora, y el otro socio, que éramos 50 y 50 en ese momento, ya sabíamos hacer un laboratorio farmacéutico. Ya teníamos todo el conocimiento, la experiencia. Y digo, bueno, vamos a hacer otro laboratorio farmacéutico, pero mejor que la COR. Vamos a escalar mucho más. Vamos a hacer productos más innovadores, productos más exclusivos, productos que haya muy poca competencia. Entonces, ahí ya estábamos mucho más preparados y tratando de pensar más en grande con esa nueva iniciativa y ese nuevo emprendimiento. ¿Y qué retos te encontraste ahí? Porque al principio fue ser un poco más organizado, seguro en esta empresa eran mucho más organizados. ¿Qué retos particularmente te encontraste en Humax que te tocó entrar a resolver? Bueno, precisamente ese era el reto de tratar de hacer una cosa mucho más organizada, mucho mejor y mucho más grande. Nosotros cuando se vendió la Corp, pues teníamos, como te decía, una participación muy pequeña y montar un laboratorio requiere de cosas muy grandes. Entonces, retos eran pues muchísimos. Yo me acuerdo el primer reto era, bueno, ¿dónde vamos a fabricar nuestros medicamentos? Porque
nuestro principal maquilador cuando arrancamos esto era la planta de producción de la Universidad de Antioquia, Sí. que fue la que yo ayudé a crear, que hoy en día todavía existe después de más de 30 años. Y yo hoy en día con varios de los emprendimientos contrato maquila con esa planta todavía. Esa planta digo yo que es como un hijo. Pero es una planta muy pequeña, estábamos pensando en cosas más grandes. Entonces, principal reto, bueno, buscar un socio industrial. Entonces ahí buscamos unas amigas, Margarita Jiménez y ay Dios mío, se me olvidó esta chica, ay Peñalosa, que tienen un laboratorio que se llama La Prof, Laboratorios La Prof, que es un laboratorio muy grande que queda en Sabaneta, que producen muchísimas unidades. Y les dije que si querían ser socias de nosotros, que ellas serían las socias industriales para que fabricaran nuestros productos. Nos aceptaron, entonces ahí solucionamos un reto muy grande que era tener la capacidad productiva, que después, desafortunadamente, ellas en el crecimiento de su laboratorio no pudieron darnos la talla de podernos cumplir nuestras necesidades de producción y casi que tocó negociar con ellas pues la salida y ahí fue ya después de algunos años montar nuestra propia planta. Pero entonces el primer reto, bueno, ¿dónde vamos a fabricar? El otro reto grande es que montar un laboratorio farmacéutico requiere obviamente un capital de trabajo grande y muchos recursos financieros. Pero este fue un proyecto muy bonito que yo creo que ahí va un mensaje interesante, y es que la industria farmacéutica es de las industrias más rentables del mundo. Dicen que es la industria legal más rentable porque está después de la industria de las armas y en la industria de las drogas ilegales. Dicen que en rentabilidad, yo no sé si todavía, pues eso es un dato que tengo hace varios años, viene la industria farmacéutica. Entonces era un negocio muy rentable, pero entonces esa rentabilidad de los primeros productos nos iba dando para el crecimiento de la compañía, ir pensando en cosas. Entonces fue un tema que con muy poca inversión logramos ir creciendo poco a poco, al punto de que eso es un dato pues impresionante que yo hacía el cálculo, una pregunta que me hicieron en estos días, de cuántas X fue el valor invertido versus el valor vendido de Human, y fue más de 500X. Eso lo cuentan muy poquitos emprendimientos. Pero fue por eso, porque la compañía fue generando utilidades y íbamos muy orgánicamente, o sea, con muy pocas deudas y sin necesidad de traer socios capitalistas, inversionistas, pudimos dar ese crecimiento. Otro reto súper grande y súper importante es que cuando creamos Human, nosotros también teníamos un compromiso de crear un laboratorio farmacéutico con un impacto grande. Y en esa época, eso fue como en el año 93, y eso, el VIH-Sida en el mundo estaba en un boom impresionante. Y me acuerdo que yo veía pues en las noticias el tema, por ejemplo, en África, que se morían cantidad de pacientes, habían poblaciones pues que la mayoría de la población estaba contagiada del VIH-Sida y no tenían tratamientos y se moría, porque el VIH, cuando los antirretrovirales, los medicamentos antirretrovirales salieron, salvaban las vidas, y ya un paciente de VIH no se moría de SIDA sino de una gripa, de otra cosa, porque si se tomaba el medicamento juicioso no se iba a morir de VIH-Sida. Entonces ahí nosotros vimos un nicho bien interesante. Imagínate, nosotros hace 18, 20 años decir, bueno, vamos a sacar medicamentos para el VIH-Sida. Eso era una apuesta bien grande y un reto grande, pero estábamos seguros que los podíamos hacer. Y ahí empezamos a desarrollar los primeros medicamentos del VIH-Sida con un impacto muy bonito, y es que logramos, cuando salimos con los primeros medicamentos antirretrovirales, los vendíamos al 30% de lo que lo vendían las multinacionales. O sea, si un medicamento de VIH en ese momento valía $100, nosotros lo vendíamos en 30 y nos iba bien.
para que hagas el margen pues, de O utilidad. sea, los márgenes igual eran Interesantes, eran muy buenos igual. Pero logramos bajar al 30% el costo de medicamentos. Yo me acuerdo que la primera venta que hicimos nosotros en esa época, hace, como te digo, hace más casi 20 años, Sura, en 2 medicamentos que nos compró, ese año se ahorraba como 500 millones de pesos, hace casi 20 años. Entonces, uno veía que estábamos haciendo impacto y que logrando vender estos medicamentos a los precios que nosotros logramos venderlos, muchos más pacientes iban a tener acceso a esos tratamientos y muchos pacientes iban a salvar porque tenían medicamentos accesibles y asequibles. Entonces, ese fue otro reto gigantesco, que era tratar de tener un impacto grande. Yo soy un convencido, eso es un mensaje también para todos los emprendedores o la gente que quiera emprender, es que hoy en día el emprendedor que no tenga un propósito transformador masivo en lo que va a hacer, difícilmente va a ser exitoso. O sea, los jóvenes, la gente hoy en día quiere comprarle a las empresas y en el mediano o corto plazo va a ser peor. Cada vez va a ser más exigente ese consumidor de que quiere comprarle a las empresas que tengan un impacto grande en la sociedad, que quieran transformar el mundo, que quieran hacer las cosas muchísimo mejor por encima de la rentabilidad de cualquier otra cosa. Entonces yo creo que ese es un mensaje bonito y yo creo que en Humax logramos con eso un impacto grande y yo creo que los frutos los pudimos recoger en muy poco tiempo. Juan José, súper interesante, y me gustaría saber un poco cómo fue ese reto también de competir con gigantes, pues porque como vos decías, habían farmacéuticas enormes con medicamentos también para tratar el VIH. ¿Cómo fue ese proceso de competir con ellos y ganar mercado? Vale, esa es una pregunta muy interesante, David. Mira, eso es, no te imaginas el reto o el problema tan grande que estábamos metidos, porque en esa época, hace 20 años, muchas de estas industrias farmacéuticas como que no le pararon bolas a sacar patentes en Colombia. No veían como un mercado tan interesante y se descacharon ahí, pues se equivocaron y no patentaron en Colombia muchos de estos productos. Y nosotros vimos ahí pues el camino todo despejado y pudimos sacar los genéricos de muchos de los medicamentos. Y le sacábamos el genérico a varios productos de varias industrias farmacéuticas. La industria farmacéutica, como te decía, es de las industrias más poderosas del mundo. Y esa gente defiende a capa y espada su mercado y primero lo hacen con propiedad intelectual y si no pudieron con propiedad intelectual, con abogados. Con muchas artimañas. No, más que abogados, por ejemplo, hacían, pues hay que decirlo, un trabajo con médicos. Muchos médicos realmente, desafortunadamente, casi que vendiendo su conciencia porque los compraban o con viajes a islas, a congresos, a cosas para que hablaran mal de nuestros productos. No para que hablaran bien de los de ellos, sino para que hablaran mal de nosotros y muchos de esos médicos hablaban con los mismos pacientes de VIH, vea, no reciba ese medicamento que eso no le va a servir. O sea, entonces fue una, yo diría, un trabajo desleal de parte de esa industria para tratar de acabarnos. Y a mí me contaban en esa época que AFIDRO, que es la agremiación que agrupa toda esta industria Big Pharma, habían reuniones donde decían el tema a tratar en la reunión era cómo iban a acabar a Humax Farmacéutica. Entonces, nosotros, yo creo que una manera muy estratégica y muy inteligente, lo que dijimos, bueno, vamos a trabajar donde podamos demostrar que nuestros medicamentos son mejores o iguales que los de ellos. Ahí hicimos un trabajo muy bonito con la Universidad de Antioquia, con un grupo de investigación que se llama Grupo de Promoción y Prevención y Promoción de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas, que lo lidera el profesor Pedro Amariles desde hace muchos años, que es un colega mío, compañero de estudio, que hizo un doctorado en farmacia clínica en Granada, España. Es un tipo de los mayores investigadores del país. Y lo que hicimos fue un programa de seguimiento farmacoterapéutico a los pacientes.
un programa de seguimiento farmacoterapéutico a los pacientes, que es como, por decir algo, en otra industria puede llamarse como un servicio postventa, pero aquí es un tema pues obviamente más científico y más médico, más técnico. Nosotros lo que hacíamos era hacerle un seguimiento al paciente paso a paso con su medicación, y que si tenía ese medicamento interacción con otro medicamento, identificáramos esa interacción y la corrigiéramos. Porque si se tomaba el medicamento con otro que le bajaba la dosificación o el efecto o algo, pues no iba a tener el mismo efecto. Lo primero era que nos aseguráramos también que el paciente sí se tomara el medicamento, que eso se llama adherencia al medicamento. Porque en VIH-Sida, si no hay una adherencia de más del 90%, el efecto no va a ser tan bueno y los resultados clínicos no van a ser tan buenos. Entonces, hicimos un seguimiento a esos pacientes súper bien apoyados en tecnología. Teníamos software de interacciones, teníamos una cantidad de cosas, unos programas espectaculares, y logramos que ya en un estudio que se publicó inclusive en revistas y todo este cuento, que los pacientes que tomaban nuestro medicamento tenían mejores resultados clínicos. Eso había una prueba muy sencilla en VIH que era carga viral y linfocitos CD4, CD8. Y eso mostraba, se decía cada mes, cada 3 meses, si el tratamiento iba bien o no. Y el estudio que hicimos demostró que los pacientes que tomaban los medicamentos de HUMAS antirretrovirales tenían mejores resultados que inclusive pacientes tomando los medicamentos innovadores en Inglaterra. Y no era que nuestro producto fuera mejor, sino porque era el mismo producto. Uno, un genérico, pues dice si tiene lamivudina, acidudina en tanta concentración, otros tenemos que mostrar que tiene esa misma cantidad de concentración, y era el mismo producto. ¿Cuál era la diferencia? Que nuestros pacientes estaban sometidos a un programa tan riguroso de seguimiento que logramos que los resultados fueran mejores. Entonces, con eso, después de muchas peleas y después de muchas cosas, pudimos taparle la boca a la industria que nos quería atacar y a muchos médicos, y al final pues tuvieron que tirar la toalla, al punto de que nosotros llegamos a tener el 65% de las unidades que se consumían en Colombia en antirretroviral. Entonces, eso fue una historia, la verdad no es fácil enfrentarse uno a esa industria, que si alguien quiere profundizar hay muchas películas de la industria farmacéutica, hacen cosas tenaces para poder capturar el mercado, y que nosotros lo hayamos podido sortear fue la verdad una cosa muy tenaz. No, muy duro. Y yo me vi una serie, se llama Dopesick, y es de la oxicodona. Ah, sí. De cómo hicieron para comenzar básicamente la crisis de los opioides en Estados Unidos. Total. Es muy complejo. Y me gustaría ahondar en un tema que vos tocaste en una entrevista que te escuché, y fue, vos decís que ojalá en la industria farmacéutica no se velara tanto, o no se velara de sobremanera en el valor de las acciones de las empresas, sino más en el impacto que generan en la sociedad. ¿Cuál es la opinión tuya acerca de qué tan avanzados crees que estaríamos como sociedad si no nos fijaran, pues si la industria farmacéutica no se fijara tanto en la parte económica, sino que estuvieran enfocados en el impacto social? Sí, eso es un tema muy complejo, pues es muy difícil, porque ya es meterse uno en temas económicos, macroeconómicos, y uno entiende que cuando unos inversionistas, una industria sale al mercado, pues no son entidades sin ánimo de lucro, y pues están buscando la renta, y eso es respetable. El tema es que el tema de la salud es un cuento poco distinto, y yo creo que tendríamos que mirarlo con otros matices y de otra manera. Porque cuando uno entra a una industria que va a salvar vidas, es muy complejo decir, bueno, yo voy a desarrollar un medicamento para salvar una vida. Cuando ya tienes el medicamento, tienes una cantidad de gente que puedes salvar, pero primero tienes que fijarte que la acción de la bolsa en Nueva York no se te caiga. Uh-huh. Entonces es un tema muy complejo, hay una dualidad y muy tenaz. Y ahí es donde yo digo que, y lo he propuesto también en muchos escenarios, yo creo que el tema, por ejemplo, de desarrollo de medicamentos debería ser un trabajo del Estado con la industria.
sea, yo no digo pues que es que los medicamentos los desarrolle solamente el Estado o que los desarrolle solo la industria, sino por lo menos los medicamentos claves y esenciales para la población global. Debería jugar un papel importante también el Estado. O sea, el Estado supuestamente no tiene interés en la rentabilidad, le interesa es el bienestar de la sociedad, debería estar ahí. La empresa privada pues le interesa es la rentabilidad, pero es más eficiente y puede hacer muchísimo mejor las cosas que el Estado. Entonces yo creo que en el caso particular de desarrollo de tecnología en salud, yo no sé si estaré hablando locuras y habrá muchos que me criticarán, pero lo que yo he visto es que lo ideal es que haya un trabajo en equipo del Estado y el sector privado que es más eficiente para lograr muchas cosas, pero con el Estado para que a ese privado no se le vaya la mano en la búsqueda de la rentabilidad y realmente busquen entre las dos partes el bienestar de la sociedad, que es salvar vidas o mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Y puntualmente crees que eso ha frenado la innovación que se ha podido generar en la industria y qué tan avanzados estamos? O sea, uno de las defensas de la industria farmacéutica, precisamente cuando llegan críticos como yo en ese sentido de que debería ser más por el bien común, es que ellos dicen que es que para poder desarrollar productos innovadores se necesita invertir muchísimo dinero y si no es así con el modelo actual se caería la innovación. Uh-huh. Pero yo creo que las cosas se pueden hacer como pienso yo, porque ellos dicen que gastan muchísimo en innovación, pero uno cuando ve los estados financieros de la industria grande, en innovación gastan el 15% y en mercadeo gastan el 20%. Entonces yo digo, si gastaran menos en ese mercadeo, en muchos casos comprando políticos, en otros comprando médicos, pues si le meten eso más bien a innovación, podríamos tener cosas muy innovadoras a menores costos y que ese menor costo se refleje en salvar más vidas. Entonces, pero yo creo que, bueno, y hay otras cosas, que muchas de las grandes innovaciones en el mundo farmacéutico se han logrado en universidades y muchas de las universidades son públicas. Entonces también hay muchas teorías de que nosotros estamos pagando doble el medicamento. Por un lado, pagando impuestos para sostener estas universidades, estos grupos de investigación, y después cuando nos toca pagar por el medicamento. Entonces, pero bueno, para no adentrarme en eso, que es un tema complejo y me imagino muchos me criticarán la posición, yo creería que aquí lo ideal sería tratar de buscar el trabajo en equipo con universidades, como lo estoy haciendo yo ahora en el proyecto que estoy ahora, que es Tech Innovation Group, que precisamente, para ser consecuente con lo que acabo de decir, es tratar de demostrar que sí se puede hacer de esa manera. Muy chévere, me estás haciendo las transiciones vos y estamos hablando de innovación ya. Yo quiero saber, cuando empezaste con Humax, es muy fácil uno como fundador tener un espíritu innovador y querer sacar cosas nuevas. Cuando fue creciendo el equipo, ¿cómo hiciste para mantener ese espíritu innovador y de querer seguir avanzando en tu equipo, en tus colaboradores? Vale. Bueno, entonces ahí viene una frase esa es de Elon Musk, que dice que las organizaciones deberían dedicarle más tiempo a cosas innovadoras y menos tiempo a planes de negocios, a planes financieros y comerciales, y dedicarle más tiempo y concentrar a desarrollar productos lo más sorprendentemente posibles. Y nosotros en Humax, por ejemplo, uno de los departamentos más grandes que teníamos nosotros era el área de investigación y desarrollo, que hay veces tenía algunas diferencias con mi socio, pero yo sí quería meterle duro a eso, y yo creo que eso fue en gran parte una de las cosas que tuvo éxito la compañía, porque nosotros con ese área de investigación y desarrollo tan fuerte, esa infraestructura, ese personal tan calificado que teníamos ahí, nos permitía tener 10, 15 productos nuevos cada año. Y eso era puro oxígeno para el crecimiento y para la compañía, que yo creo que eso es lo que deben de hacer la mayoría de las compañías del mundo. O sea, darle muchísima importancia a la investigación y desarrollo, que eso es lo que permite
tener productos innovadores, diferenciarte de los competidores y tener un mejor futuro de la compañía. Entonces, ahí el área de investigación y desarrollo, como te decía, era de las áreas más importantes, era de las mimadas, de las que más cuidamos, de donde más invertíamos. Tocaba invertir mucho en tecnología, equipos modernos y súper costosos, pero es jugársela por la innovación y para poder innovar en esta área toca trabajar mucho en I+D. Sabes que me parece muy interesante y es que en TIG, que es en el Tech Innovation Group, donde estás ahora liderándolo como presidente de la junta, ustedes están creando empresas de alto valor agregado, de alta innovación, pues alto contenido de innovación y de impacto social. Mucha gente cree que en Colombia ese tipo de empresas no es posible hacerlas. ¿Qué le dirías vos a todas esas personas que son escépticas? Sí, David, muy importante esa pregunta. Me gusta mucho que la hagas porque de alguna manera lo que yo estoy tratando de hacer con Tech Innovation Group es demostrarle a muchos empresarios que tienen mucho más recursos económicos que los que tengo yo, de que en Colombia se pueden hacer compañías de biotecnología, compañías de base tecnológica. Eso no es fácil. Como te digo, yo he vendido, yo he sido, pues me considero un emprendedor serial y he tenido la oportunidad de ser fundador y cofundador en más de 25 compañías. He tenido 6 exits, que yo creo que eso es... ¿Te consideras emprendedor serial? ¿Cómo así? ¿Sos un emprendedor serial con 25 empresas? Sí, y he tenido la oportunidad de vender 6 compañías, que eso tampoco es fácil. Eso Total. yo creo que es una cifra importante. Y gran parte del patrimonio que he construido en la venta de esas 6 compañías lo tengo invertido en Tech Innovation Group. Como te decía, tratando de demostrar que aquí se pueden hacer este tipo de compañías con productos de alto valor agregado, compañías con componente de innovación altísimo y que al final pues todo esto tenga un impacto social también. Entonces, la verdad, yo sí quisiera, y yo por ejemplo veo ahora el grupo Sura que se metió a montar una fábrica de vacunas, y a mí me emociona que ya un grupo de estos esté pensando en este tipo de cosas. Yo pucha, estamos, como es que yo no sé si ellos lo hicieron viendo las semillas que hemos sembrado nosotros y las cosas pero es eso, yo quisiera que este país entendiera que, sin ser peyorativo con los que cultivan aguacate y cítricos y mango y todas estas cosas, porque pues, si tenemos un país que geográficamente da para eso, pues bienvenido, pero yo creo que este país está para hacer empresas. Si queremos que este país, el PIB crezca de una manera significativa para tener un país más equitativo, más justo, con menos pobreza, con más riqueza, es que nos convenzamos, o sea, estemos convencidos todos de que acá se pueden hacer compañías de tecnología, compañías que pueden ser jugadores globales. Aquí la mayoría de los emprendimientos desafortunadamente se piensan para el mercado colombiano, algunos mercados latinoamericanos, y yo creo que tenemos que pensar en compañías de clase global, para vender en cualquier mercado del mundo. ¿Crees que es un tema más de mindset y de limitaciones mentales? Estoy convencido que sí. Pues mi amigo Aldo Cívico, que tengo entendido que también va a estar en este podcast, en un almuerzo con él, me hizo un comentario que me gustó mucho y me impactó mucho, y es que nosotros tenemos que tratar de tener sueños imposibles. Y cuando ese hombre me puso a pensar en sueños imposibles, dije, pucha, no estoy equivocado y me va a dar menos miedo a hacer las locuras en que estoy metido. Y yo creo que ese es un mensaje para la gente que quiere emprender o para los emprendedores. No les dé miedo tener sueños imposibles, traten de tener los sueños más grandes posibles. En estos días leí algo que creo que era también de Elon Musk, que decía que si tu emprendimiento es fácil, con seguridad no va a ser tan bueno. Los emprendimientos buenos y exitosos son los emprendimientos difíciles, los complicados. Y yo creo que
eso nos lleva a que podemos pensar en sueños más grandes, más imposibles, más difíciles. Con seguridad, con ese tipo de sueños vamos a tener menos competidores. Lo que hace es fácil. Con seguridad van a haber miles de personas pensando hacerlo mejor que tú. Los difíciles van a tener muchos menos competidores. Total. Voy a pasar a otro tema y dijiste que has tenido 6 exits. Eso es un bagaje importante. ¿Cuáles han sido los retos y las dificultades más grandes de navegar una compra de una empresa? O sea, para vos, ¿qué ha sido lo más retador? Bueno, yo creo, vuelve y juega lo que hablamos ahorita en la core. Y eso ha sido un aprendizaje grande porque cuando tú vas a hacer una venta como las que hemos hecho nosotros, que todas han sido a multinacionales, obviamente aquí entonces nos toca enfrentarnos a todas estas 4 grandes que son Pricewaterhouse, y he pasado por todas, creo, o por 3 de ellas, por Pricewaterhouse, KPMG, Deloitte. Y obviamente nosotros, hay que reconocerlos, nosotros somos unos montañeros. Aquí fue madre en Medellín, en las montañas, y cuando nos llegan todas estas compañías con unas exigencias tan altas, ahí donde uno dice, hijo de madre, tengo que aprender y tenemos que hacer cada vez mejor las cosas. Afortunadamente hemos sido muy, muy éticos y muy honestos en el manejo de las compañías y hemos pasado todos los due diligence en los que nos hemos enfrentado, porque precisamente esa due diligence es para ver si lo que estás mostrando tú es mentiras o es falso o estás tratando de engañar. De pronto por nuestra honestidad y sinceridad hemos pasado todo eso, pero con seguridad sí creemos que podríamos hacer muchísimo mejor las cosas, más organizados, con compañías pues de clase mundial y como se manejan las compañías globales, que como te digo nosotros pues aquí apenas estábamos aprendiendo, cada vez hacemos mejor las cosas. Pero yo creo que ese es de los retos grandes, es enfrentarse a una de estas compañías de auditoría tan exigentes, pero fíjate que tampoco lo hemos hecho tan mal porque hemos pasado todas estas due diligence y esta auditoría hemos podido, en todas las compañías en que ha habido interés, todas las hemos vendido. Juan José, ¿y en qué momento se da cuenta uno que es el momento indicado para vender una compañía? Mira, por ejemplo, pues, al uno haber vendido 6 compañías, todo el mundo cree que uno hace compañías para vender y eso sí lo puedo jurar por mi hijo, que nunca he creado una compañía con el objetivo de venderla. Porque siempre he hecho compañía porque quiero hacer algo, quiero impactar algo, porque es un sueño, porque es un sueño imposible. Y haciendo las cosas bien, la consecuencia es que hay gente que se interesa en esa compañía. Pero la pregunta exacta, ¿cómo es que...? ¿Qué momento es el indicado bueno, para vender una compañía? Vale, entonces, primero que todo quería hacer esa aclaración porque nunca he creado una compañía con el objetivo de venderla. Pero lo que sí estoy seguro es que, y obviamente eso cada uno dependiendo de la situación en que esté, pues tendrá más dificultades o más posibilidades, pero yo trataría, yo lo digo de una manera muy, muy, muy rústica, y es tratar de engordar el marrano lo que más se pueda engordar. Que desafortunadamente hay gente que no tiene las posibilidades de engordarlo casi nada y toca buscar inversionistas y diluirse rápidamente. Pero yo diría, o sea, de la visión que tenga uno de la empresa, decir, jue madre, yo voy a tratar de llegar por lo menos solo o con muy poca dilución hasta este punto, que acá lo voy a poder vender en muchas más X de lo que he invertido. Entonces, eso es lo que yo he tratado de hacer. De hecho, dije que yo creo que uno de los errores grandes fue haberme metido en tantas compañías, que fueron más de 18 compañías en muy corto tiempo, porque tenía toda la caja y toda la liquidez y me emocioné montando compañías. Mucha gente al principio me decía, venga, yo quiero ser socio tuyo aquí, acá, y yo no, yo tengo la caja y yo sigo invirtiendo solo, tratando de llevar las compañías a un nivel de valoración lo más alto posible para ahí sí traer los inversionistas que se necesitaban. Entonces yo diría que el punto ideal, pues eso depende, yo creo que es particular dependiendo de cada persona, de su situación económica o en muchos casos también. Yo creo que hay socios que no traen capital, pero traen
mucho valor a la compañía. Y yo creo que ahí también puede uno buscar una dilución, porque es un socio que te va a dar un valor de compañía mucho más alto que si estuviera solo. Entonces ahí yo creo que también, pero hablando en términos es tratar de llevarlo solo hasta el punto donde más puedas engordar el marrano para ahí sí poderlo, ya decir, vender la compañía. Buenísimo. Te quiero hacer unas preguntas más del lado humano del emprendimiento. Mucha gente no olvida que los emprendedores también son humanos y es... Tu palabra favorita es equilibrio. Sí, señor. Y has construido cosas muy grandes. Y las cosas muy grandes necesitan impulso, necesitan tiempo, necesitan sacrificio. ¿Cómo hiciste para construir todo eso y mantener un equilibrio, mantener una familia sana? Porque mucha gente crea cosas grandes, pero pierde todo en el camino. Sí. ¿Cómo hiciste para mantener ese equilibrio? Bueno, precisamente por ser una persona equilibrada y por pensar en esa palabra tan inteligente todo el tiempo. O sea, yo siempre digo que cuando tengo que tomar una decisión importante, trato de llamar a esa palabra equilibrio en esa decisión, que será la decisión más equilibrada, porque creo que esa palabra, como le decía, la palabra más inteligente que he conocido, la palabra más justa, la palabra más equitativa. De hecho, tengo colección de balanzas en la casa para verla todo el tiempo. Entonces, mucha gente dice, hijo de madre, yo con una o dos de las empresas que usted ha construido ya me estuviera en el manicomio, me hubiera enloquecido. Y son más de 18 y yo vivo tranquilo y me estoy diciendo, pero usted ¿por qué vive tan tranquilo, tan relajado? Y créame que cada empresa es un chicharrón. Cada empresa tiene sus complejidades, cada empresa tiene sus complicaciones, pero yo creo que es precisamente por tratar de manejar ese equilibrio en todas las decisiones, en todos los actos, en todas las cosas, sin decir que soy equilibrado del todo, ni mucho menos. O sea, en la física, por ejemplo, la entropía es la que domina todo y la entropía es el desorden total. Pero esa entropía está buscando un equilibrio todo el tiempo. Entonces yo también digo, yo no soy equilibrado del todo, pero sí trato de buscar el equilibrio en cada momento de la mejor manera. Entonces es un caos todo, pero buscando el equilibrio, y yo creo que en ese sentido pues me ayuda a tomar las mejores decisiones y a tener esa calma, a tener esa prudencia, esa racionalidad en la mayoría de las tomas de decisiones, reconociendo que me equivoco todo el tiempo también. Y escuchando también una de tus entrevistas, hablabas de la importancia de la educación y sobre todo la educación en la casa, de los valores que se imparten en la casa. Me parece muy bonito la historia que contabas de que cuando hiciste uno de tus exits y tenías unos recursos importantes, le dijiste a tu hijo, preguntaste qué hacían con los recursos y te dijo que ayudar a los pobres. Y me parece que eso es un reflejo de los valores que han impartido en la casa. Si vos pudieras definir un valor para darle a todos los hogares de Colombia y Latinoamérica, ¿qué crees que podría ser esta región y este país mucho más próspero? ¿Cuál sería? Yo creo que es darle amor a la gente. O sea, cuando uno da amor y cuando ese amor es auténtico y cuando es sincero, yo creo que esa otra persona también va a querer dar amor y dentro de ese amor está la bondad y está... Pero yo creo que la bondad, no sé cuál será primero, si el uno o el otro, pero cuando tú das amor o cuando creas una persona bondadosa, estoy seguro que si un porcentaje pequeño de la población global fuera bondadosa, tendríamos un mundo mucho mejor. Y eso se construye y se crea con amor. Yo diría que si nosotros creamos seres bondadosos como el que creo que mi esposa y yo hemos creado, por ejemplo, en mi hijo, con el ejemplo que ponías, que un pelado de 13 años le diga yo, venga, vendimos una empresa, tenemos muy buenos recursos económicos, ¿qué hacemos con todo eso? Y que el hijo le responda a los 13 años, ayudémosle a los pobres. Yo creo que ahí ya creamos un ser bondadoso. Entonces yo creo que con amor, creando gente bondadosa, yo creo que construimos un mundo muchísimo mejor. Buenísimo. ¿Cuál es el principio que rige tu vida? El principio que rige mi vida. Wow, esa pregunta sí no me la había... Pero a ver, yo digo... O sea, no me gusta decir una sola cosa porque
primero que todo no creo en los dogmas ni en los dogmáticos y yo creo que a nosotros nos rigen muchas cosas todo el tiempo, pero tratando de dar prioridad, yo diría que es como la justicia, como que viene mucho de esa palabra que me gusta tanto, el equilibrio. Entonces es como lo justo, lo racional, lo equilibrado. Yo creo que es lo que más, la justicia a todo nivel, la justicia social, la justicia en cualquier cosa, yo trato de mirar es qué es lo más justo, o sea, qué sería lo más justo con esta acción o con esto que pienso hacer. ¿Qué es lo que va a generar más equilibrio? Exactamente. Juan José, para terminar esta sección, ahorita te voy a hacer unas preguntas que nos mandaron los seguidores y Vale. ¿qué prefieres? Y acabamos. Vale. ¿Cuál es tu definición de éxito? Yo creo que definición de éxito es como la felicidad. Yo creo que porque para mí es como tener esa paz interior, esa tranquilidad que pueda llegar a la casa en la noche y dormir tranquilo. Yo creo que cuando yo duermo tranquilo, cuando soy un hombre feliz todo el tiempo, creo es ahí donde digo, hijo de pucha, hice exitosamente lo que quería hacer. Hay mucha gente que creerá que el éxito es tener más plata o es tener más cosas materiales o no sé, más belleza. Yo creo que es poder tener la paz interior que me produce la tranquilidad y la felicidad de tener la vida que tengo. Y eso, yo creo que con eso es el éxito que quiero tener. Buenísimo. Bueno, ahora vamos para la sección de preguntas de seguidores. La primera pregunta que te quiero hacer es de Enrique Martínez Palacio. La relación entre la ética y el dinero, ¿cómo se maneja? Vale. Esa es una buena pregunta, Enrique. Gracias por plantearla. Y es una cuestión que a mí me ha cuestionado el mismo hermano que les decía ahora que estudió administración en EAFIT y yo química farmacéutica y estábamos con problemas económicos en la casa y que yo le dije que la única forma, que me decía que qué íbamos a hacer y yo dije, pues vos sos el administrador de empresas, pero al final terminé diciéndole que era creando riqueza. El mismo, que es un hombre bien polémico, pero es un intelectual y ha leído muchísimo, se llama Octavio Zuluaga, que fue director de investigaciones del Banco de la República. Uh-huh. Y él me decía que es que todos los ricos habían conseguido dinero porque habían hecho algo malo o algo poco ético. Y puede ser que muchos ejemplos sean así, pero yo estoy convencido de que no necesariamente tiene que ser así, porque yo fíjate que con la historia que les acabo de contar, yo creo que esa riqueza se ha construido por hacer las cosas bien y por tratar de impactar, por tratar de salvar vidas. Entonces yo creo que, y de aquí en adelante sí que se va a dar ese fenómeno. Yo creo que los ricos que estamos acostumbrados a ver hasta ahora van a cambiar mucho. Y los ricos del futuro van a ser los que se comporten mejor éticamente y los que piensen en hacer cosas mejor para la sociedad. O sea, hace 15 años tú veías el top 10 de las empresas más grandes del mundo y 9 eran financieras, petroleras o automóviles y una de tecnología. 15 años después, que es muy poco tiempo, ese top 10 está dominado y queda solamente una petrolera y el resto son empresas de tecnología, la gran mayoría tratando de solucionar problemas de la sociedad y de la gente. Entonces yo creo que de pronto algunos ejemplos nos han hecho quedar mal, pero creo que se puede crear riqueza de una manera ética y se puede crear riqueza haciendo cosas por el bien de la humanidad. Buenísimo, vamos para la segunda. Juan 18 Fernández, ¿en qué se fijan las multinacionales cuando quieren comprar una empresa? Bueno, yo creo que se fijan en un mercado. O sea, nosotros cuando hemos vendido compañías porque ya teníamos en Colombia un mercado importante y ellos
no les gusta demorarse en un tiempo construyendo lo que nosotros hemos construido, sino rápidamente con dinero que consiguen en la bolsa fácilmente, pues adquirir ese mercado. Pero, por ejemplo, ahora que estamos en otro cuento que es Tech Innovation Group, que ahorita hablamos mucho de Humas, pero no hablamos mucho de Tech Innovation Group, yo creo que están buscando cosas disruptivas y cosas innovadoras. Dicen que muchas de las compañías y fondos de inversión grande hoy en día quieren invertir en empresas que tengan productos que impacten en 1.000 millones de personas. Bueno, habrá unos menos ambiciosos y que impacten en 100 millones de personas. Entonces, yo diría que para responderle bien a Juan, están buscando compañías que impacten en muchísimas personas, porque en esa medida pues van a tener pues obviamente un mercado importante. Bueno, no, nada, yo creo que no da tiempo para hacer más preguntas de seguidores. Yo, para terminar aquí, el que prefieres, y es un mundo sin enfermedades y por ende sin tus empresas, o un mundo con unas cuantas enfermedades tratables y con todas tus empresas. Mira, hoy en día ya se está hablando mucho de la muerte de la muerte. Y la muerte de la muerte es que se están desarrollando unas tecnologías tan poderosas que definitivamente se van a poder curar. Yo no sé si todas las enfermedades, pero sí la mayoría de las enfermedades van a ser curables. Ahora con el tema de terapia génica, sí que, mejor dicho, y hay unas cosas en antienvejecimiento impresionantes. Entonces la verdad, yo me soñaría un mundo sin enfermedades así yo no tenga ninguna empresa. Si yo puedo ayudar a colaborar y aportar mi granito de arena para que no hayan esas enfermedades, bienvenido, pero obviamente preferiría un mundo sin enfermedades. ¿Estudiar en la universidad o estudiar por tu propia cuenta? Yo creo que, y me van a matar más de uno, yo creo que estudiar por su propia cuenta. Yo soy convencido y obviamente trabajando con personas expertas en muchos ámbitos, pero yo creo que la gente del futuro va a estudiar más por su propia cuenta. Hay un tema ahí que de pronto sí veo que es muy importante y no se debería perder, y es ese relacionamiento con los estudiantes, que lo hablaba ahorita de mi hijo, por ejemplo, estudia en Berkeley, en Boston, música, y lo que más le gusta al hombre es ese contacto con cantidad de estudiantes de todo el mundo. Y yo creo que eso está por encima de los profesores y la misma universidad siendo una universidad espectacular y con los mejores profesores del mundo. Pero si uno pudiera tener esa interacción con gente parecida a uno en lo que uno le gusta, definitivamente yo creo que las universidades van a aportar muy poco en la formación del futuro. Ahora vamos para la última y una bien contundente. ¿Una vida sin equilibrio o una vida sin amor? No, yo creo que para tener vida sin equilibrio va a ser muy, muy difícil, pero yo creo que el amor ayudaría a ese equilibrio. Yo creo que yo no sacaría ninguna de las dos. Yo creo que una vida sin amor es porque no hay equilibrio y una vida sin equilibrio es porque no hay amor. Entonces yo creería que esas dos palabras se requerirían en el mundo. Gracias, Juan José, por el espacio. La verdad que aprendimos muchísimo. Sos una persona con mucho conocimiento, mucha experiencia, muy humilde. Y hace falta eso también en el mundo. No solamente gente buena, sino gente buena que sepa que todos somos iguales. De pronto quiero terminar con la última pregunta. Es que muchas veces creemos que todos los que venden empresas, que son emprendedores, que les va bien con sus proyectos, son fenómenos extraterrestres, son genios. ¿Qué opinas vos de eso? Sí, no, lo que te decía ahorita fuera de micrófono es que todos somos iguales, todos somos los mismos. O sea, yo no entiendo cómo hay gente que se puede creer más que otro. Yo que arranqué desde muy, muy abajo, veía cuando lograbas un escalón y yo decía, hijo de madre, pero yo que veía ese escalón y esa persona como tan alta y llego acá y veo que es lo mismo. Y después cogía otro escalón y me daba cuenta igual, y mientras más escalones subía, y
y he subido unos escalones muy altos, no sé cuántos más me faltarán escalar. No busco escalar más nada, pues, pero cada vez que llego a un escalón alto veo, cuando me enfrento con gente pues supuestamente súper poderosa, súper tesa, yo pues son lo mismo, somos lo mismos. Entonces yo creo que un mensaje ahí para todos también es, cuando hablamos de esos sueños imposibles, eso, no nos dé miedo, que todos somos lo mismo, todos podemos llegar al mismo sitio. Y ahora más fácil, o sea, antes, por ejemplo, esos que se creen extraterrestres, como dices tú, porque nacieron en cuna de oro, porque heredaron una fortuna muy grande y creen que son más. Ahora se van a dar cuenta muchos de esos que se creen extraterrestres, que gente que arrancó de cero, que nació en cuna de oro, van a llegar a ser mucho más lejos o mucho más. No sé cómo calificarlo, porque no es que tenga más dinero o menos dinero, pero sí van a tener muchas más posibilidades de estar en el top de lo que quieran, arrancando muy desde cero. Sí, también de estar en paz, que es lo que vos Estar decís, en que es paz, en tranquilidad y que sean felices. Juan José, de verdad que mil gracias, una conversación muy sincera, espero te hayas sentido muy cómodo acá en el espacio, que es uno de los propósitos Súper. de nosotros. Mil gracias, hermano. Ahora sí ya te puedes ir al almuerzo. Dani, vení para que nos tomemos la foto.